Perfecto. Entonces vamos a hablar de otra patología bastante frecuente en nuestro país. Como le decía al grupo del hospital, todo peruano tiene derecho de tener tuberculosis, independientemente de la edad, nivel educativo o nivel social. Cualquiera puede tener tuberculosis. Siempre hay que empezar de tuberculosis. Y vamos a hablar de la forma más frecuente, que es la tuberculosis pulmonar. Vamos a hablar de definiciones, diagnóstico, tuberculosis pulmonar en pediatría, que como siempre es un reto, y el tratamiento de la tuberculosis de acuerdo a la última norma técnica actualizada peruana. Entonces, fíjense ustedes que algo bastante interesante que hay que remarcar es que la incidencia de tuberculosis en el Perú, hasta antes de la pandemia, bajó notablemente, ¿no? Bajó notablemente y eso sí hay que recalcarlo. El programa de tuberculosis peruano ha sido reconocido mundialmente como uno de los mejores programas de tuberculosis. Eso hay que remarcarlo. Pero lo que se vio es que si bien es cierto la incidencia total o la prevalencia de la enfermedad fue disminuyendo, lo que hemos tenido lamentablemente incrementándose son los casos de tuberculosis multidrogo resistente, ¿no? Ese es el problema. Tanto así que fíjense ustedes que la OMS apoya a aquellos países complicados, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen, aquellos países, perdón, que tienen alta prevalencia de tuberculosis y HIV, felizmente no estamos ahí, o que tienen mucha prevalencia de tuberculosis y por mucho tiempo estuvimos acá, ahora ya salimos, pero seguimos en el ojo de la tormenta, por decirlo así, porque ha comenzado o tenemos más casos de tuberculosis multidrogo resistente. Y a la cabeza, pues los casos más frecuentes son los pacientes multidrogo resistentes, seguidos por aquellos resistentes solo a cinacida, solo a rifampicina, y también tenemos, lamentablemente, y también en pediatría, pacientes con tuberculosis extensamente resistente o XDR. Y Lima, Callao definitivamente agrupa la mayor cantidad de estos pacientes con tuberculosis drogo resistente. En rojo vemos las zonas más afectadas, ¿no? Lima es definitivamente un bolsón de drogaresistencia. En general, ustedes ven acá la prevalencia o incidencia de tuberculosis de acuerdo a los grupos etarios. Los niños, ¿no? Niños y adolescentes son alrededor del 10%, ¿no? Del total de casos. Aproximadamente el 7 a 10% también se mantiene esa proporción, son de los casos multidrogo resistentes o XDR, son pediátricos, ¿no? Y algo interesante que me gusta a mí, perdón, que me gusta a mí resaltar es esta gráfica, que tiene que ver mucho con el tratamiento y manejo de tuberculosis pediátrica. Que la tuberculosis es como un iceberg, ¿no? Ustedes saben que lo que se ve sobre la superficie del mar es solamente la punta, ¿no? La mayor cantidad del hielo del iceberg está debajo del agua. Entonces, arriba lo que nosotros vemos, lo que es más visible o detectable, es aquellos pacientes que están con la enfermedad activa. Pero la gran cantidad de pacientes son los pacientes que están infectados, que los que todavía no han desarrollado la enfermedad clínica, pero que en algún momento van a pasar acá arriba y mientras tanto están contagiando al resto. Y muchas veces este gran grupo de pacientes afectados con potencial riesgo al resto de la población no se trata adecuadamente. Y esto tiene una vital o mucha importancia en en lo que es manejo de tuberculosis pediátrica. Entonces, rápidamente, ¿no? Recordando, el Mucobacterium es un bacilo fino, inmóvil, no es porulado, aerobio, le gusta el oxígeno, por eso es que afecta generalmente más los pulmones y todos los órganos que tienen una alta carga de oxígeno, es un gran positivo. Y una característica particular de esta bacteria es la pared celular, ¿no? Esta pared celular compleja, que, por ejemplo, a los que les gustan los superhéroes, vendría a ser como la armadura de Iron Man, ¿no? Contra todo. Porque esta pared celular le permite vivir dentro de las células del sistema inmunitario y sobrevivir al ataque del sistema inmunitario. Y por eso que es tan complicado el tratamiento, por eso es que tenemos que utilizar por lo menos 4 antibióticos y por varios meses. Y eso es lo que hace particular el manejo y la tuberculosis en sí, ¿no?
el tratamiento prolongado y la polifarmacia que tenemos que utilizar, porque las bacterias viven dentro de las células inmunitarias y sobreviven ahí. Y cuando cae el sistema inmune, salen y hacen la enfermedad. Y esto gracias a esta pared celular gruesa. Entonces, y esta pared celular es lo que le da la capacidad de resistir a la tinción en el laboratorio con la decoloración de alcohol y o ácido, ¿no? Por eso se llama ácido alcohol resistentes, ¿no? Ahora, la enfermedad per se, la tuberculosis, como les digo, es una enfermedad granulomatosa y necrosante crónica. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no es que la bacteria produzca destrucción y produzca daño, es que el sistema inmune, en su afán de eliminar esta bacteria recontra resistente, recontra hábil, destruye todo el tejido que está alrededor de la infección. Y debido a esta reacción exagerada de tratar de eliminar esta infección, este Helicobacterium en tuberculosis, es que se produce el cuadro clínico. Las cavernas, la hemoptisis, todo eso es por la reacción exagerada del sistema inmune. No es porque la bacteria elimine una toxina que destruye el pulmón. No, no es así. Y esto es lo que hace tan interesante y particular en la tuberculosis. La transmisión en general es por vía aérea, como bien saben ustedes, pero también hay transmisión de fomitis, o sea, material contaminado que se aeroliza. También hay la transmisión menos frecuente por leche no pasteurizada, o obviamente esto ha bajado bastante, ¿no? Generalmente ya toda la leche que consumimos es pasteurizada, excepto pues en zonas rurales. Algo importante en pediatría es la transmisión vertical, o sea, la TBC congénita o neonatal, que es vía transversal placentaria, pero que implica obviamente que la mamá esté con una tuberculosis activa no tratada, y menos frecuente ya urogenital y mucocutánea, ¿no? Entonces, un paciente, para que un niño se contagie, tiene que ser expuesto, ¿no? Tiene que haber alguien que esté con una tuberculosis activa. Y el riesgo de exposición va a depender del hacinamiento, básicamente, ¿no? Del grado de exposición a este paciente bacilífero que está tosiendo, hablando, eliminando bacilos. Obviamente, este riesgo de exposición aumenta en invierno. ¿Por qué? Porque en invierno habitualmente se cierran las ventanas, hay poca ventilación, entonces es más fácil transmitir un bacterio tuberculoso. Ha habido campañas antes de la pandemia, antes del COVID, ya había campañas que se hacía con el Ministerio de Salud y algunas entidades para el manejo de tuberculosis, en la cual se ponía letreros en los buses, en los colectivos, de no cerrar las ventanas incluso en invierno, ¿no? Había calcomanías, a lo mejor alguno todavía se ve ahí, antes de la pandemia, antes del COVID, ya se decía esas recomendaciones, ¿no? Ventilar, no cerrar las ventanas en el transporte público. Incluso había rutas en Lima, ¿no? Rutas de microbuses en las cuales se identificaba claramente que el subir a esa ruta, a esa vía de transporte pública, era un riesgo de tuberculosis, ¿no? Ahora, a menor edad, siempre que tenemos un paciente pediátrico con tuberculosis, siempre hay un adulto que lo ha contagiado, ¿no? A menor edad, la posibilidad de que el círculo familiar íntimo sea el causante es más probable, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un niño preescolar con tuberculosis, hay que hacer despistaje en toda la casa, sobre todo buscando aquellos familiares directos que vienen intradomiciliariamente, ¿no? Ahora, cuando hablamos de tuberculosis, como les dije, hay dos cosas importantes a tener en cuenta: la infección por tuberculosis y la enfermedad tuberculosa. ¿No? La enfermedad tuberculosa tiene el cuadro clínico, tiene exámenes auxiliares patológicos, una placa patológica, se identifica el microorganismo, a diferencia de la infección. En la infección, el paciente está asintomático. La radiografía habitualmente es normal, no hay nada alterado. Entonces, es el paciente en el cual el micobacterium ha ingresado al cuerpo, pero el sistema inmune hasta ese momento lo está controlando. ¿Cómo identificamos o diagnosticamos una infección tuberculosa? Por pruebas inmunológicas, a la cabeza el PPD, ¿no? Entonces, el PPD es una prueba intradérmica, voy a enseñar un poco más de ella más adelante, pero acá en el Perú, en un país con alta prevalencia de tuberculosis, se considera una prueba positiva si tiene más de 10 milímetros.
a menos que sea un paciente con un sistema inmune venido abajo, ¿no? Como los pacientes con oncológicos o HIV o que estén con tratamiento inmunosupresor, ¿no? A ellos sí se les considera positivo mayor de 5. El riesgo de infección va a depender, obviamente, del grado de exposición. A mayor exposición, más hacinamiento, que el paciente, el caso índice, tenga mayor frecuencia de tos o intensidad y que no utilice, por ejemplo, mascarilla, o va a ser más probable que infecte al niño, ¿no? La enfermedad, como le digo, es ya es aquel paciente que tiene una manifestación clínica y algún examen auxiliar positivo, ¿no? Es el daño progresivo causado por la presencia del Mycobacterium tuberculoso. Está ahí la famosa ley de Rich, ¿no? Y como les dije, como es aerobio, el Mycobacterium siempre va a preferir aquellos órganos altamente vascularizados y oxigenados. Entonces, fíjense ustedes, este es un cuadro en el cual se compara varios factores de riesgo de que existen que faciliten a que el paciente infectado, el niño infectado que ya tiene Mycobacterium dentro, pero que tiene todavía controlado, este control inmunológico se pierda y desarrolle ya la enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Por ejemplo, riesgo alto de que la infección pase a enfermedad. Tenemos, por ejemplo, infección por HIV, pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis, pacientes con trasplante de órganos inmunosuprimidos. Y fíjense ustedes, a la par, un factor de riesgo alto para progresión de infección en enfermedad es la edad. Menores de 2 a 3 años, factor de riesgo alto de desarrollar enfermedad si es que están infectados. Riesgo intermedio. ¿Qué tenemos acá en los riesgos intermedios? Por ejemplo, pacientes con uso de corticoides sistémicos prolongadamente, pacientes con sobrepeso, pacientes con diabetes no controlada, pacientes fumadores crónicos, silicosis. Y ahí también un factor de riesgo intermedio, la edad, menores de 4 años. Entonces, los pacientes pediátricos, sobre todo los menores de 5 años, solamente por ser menores de edad, menores de 5 años, tienen un mayor riesgo de que una vez que sean infectados desarrollen enfermedad. Y por eso, vuelvo a remarcar, es importante tratar la infección latente, no la infección, no la enfermedad, sino también desde el inicio de la infección. Como les dije, lo que dije, lo mismo, ¿no? El riesgo de enfermedad es mayor, sobre todo si hay un tiempo corto desde el inicio de la infección. O sea, el primer año después de que el paciente es infectado tiene mayor riesgo de desarrollar la enfermedad y este riesgo va disminuyendo conforme pasa el tiempo, ¿no? La edad ya lo hemos hablado. Este, pacientes en adolescentes masculinos son los que tienen mayor riesgo también de desarrollar la malnutrición. O sea, ojo acá, no solamente la desnutrición, sino también el sobrepeso. Hay un estudio que hicimos en el hospital en el cual se demostró que aquellos pacientes escolares con sobrepeso o obesos tenían mayor riesgo que el resto de pacientes de otros estados nutricionales de desarrollar TBC con derrame pleural, ¿no? Y eso lo hemos visto, lo confirmó el COVID, ¿no? Aquellos pacientes que eran, independiente de la edad, obesos o con sobrepeso, tenían mayor riesgo de un mal pronóstico, ¿no? Hay factores genéticos, ¿no? Hay varios estudios, hay estudios interesantes hechos acá en Perú. Por ejemplo, hay familias, ¿no? Ciertos apellidos, por ejemplo, de algunos sectores como Ica y Chincha, ya que esos pacientes solamente por ese factor hereditario tienen mayor riesgo de desarrollar tuberculosis, ¿no? Prácticamente toda la familia desarrolla tuberculosis. Entonces, para recordar, ¿no? El bacilo llega por vía inhalatoria, llega al alveolo, es ingerido por los macrófagos, ¿no? Y sobrevive dentro de los macrófagos, ¿no? Algunos llegan a destruirlo, pero la mayoría sobrevive. Hay una multiplicación intracelular. Fíjense ustedes. Como les digo nuevamente, esto es lo interesante, lo remarcable de este microorganismo, ¿no? Sobrevive y se multiplica dentro de la célula del sistema inmunitario. Una vez que ya se multiplicó, destruye y se comienza a diseminar, ¿no? Generalmente los nódulos linfáticos ciliares, hablando de TBC pulmonar, ¿no? A partir de estos nódulos linfáticos puede haber una diseminación hematógena y se va, como les dije, prefiere los órganos muy vascularizados con alto índice de oxígeno, como el hígado, el riñón, las médulas óseas, etcétera, ¿no? Hay algunos pacientes que sí
pueden resolver el cuadro. Generalmente estos tubérculos se calcifican y significa, van a formar lo que es el complejo de Bond. Pero en niños, generalmente, sobre todo en niños pequeños, como les expliqué, hay una licuefacción de ese tubérculo y a partir de esta licuefacción hay una diseminación nuevamente hematógena o si no a otras partes del mismo pulmón. ¿No? Entonces, dependiendo del tiempo, la infección va a pasar a una prueba de tuberculina positiva, va a haber enfermedad. Por ejemplo, a lo largo de los años, ya hay lo que es la tuberculosis osteoarticular, que ya felizmente lo estamos viendo poco, pero ya hemos llegado a ver pacientes con destrucción de columna vertebral, ¿no? El pinzamiento por tuberculosis. Hemos llegado a ver pacientes así, niños en el Hipólito. Felizmente ya como el médico ya está más entrenado a identificar tempranamente la tuberculosis, ya no estamos viendo estos casos. Entonces, ¿cómo diagnosticamos un niño con tuberculosis, ¿no? Lo primero es el dato epidemiológico. Nuevamente les repito, detrás de un niño con un caso de tuberculosis pediátrica tiene que ver necesariamente un adulto, ¿no? Y generalmente ese es el motivo de la consulta, la mayoría de veces, ¿no? El paciente viene referido porque el papá, la mamá, el tío, el hermano mayor o adolescente tiene tuberculosis. Entonces, primero, la epidemiología. Segundo, un cuadro clínico compatible con tuberculosis. Tercero, exámenes auxiliares. Todo paciente pediátrico que se haya expuesto o se piense en tuberculosis debe de realizarse una radiografía de tórax. Yo creo que ahora sí en cualquier parte del país hay acceso a una radiografía de tórax. O por lo menos se puede referir a un lugar cercano donde se pueda tomar una radiografía de tórax. La confirmación bacteriológica, o sea, obviamente si identificamos el germen ya no hay mucha vuelta que darle y sobre esa confirmación bacteriológica vamos a hablar más adelante. Y siempre hay que descartar alguna inmunodeficiencia añadida, ¿no? O sea, por ejemplo, VIH. Entonces, hablemos de los signos y síntomas de la tuberculosis en pediatría. Fíjense ustedes, ¿ah? Cómo el cuadro clínico varía de acuerdo a la edad. Por ejemplo, el síntoma más frecuente en todos los grupos etarios es la tos. En la siguiente lámina voy a hablar sobre la característica de la tos de la tuberculosis, diferenciarla de otras causas frecuentes, porque la tos es muy inespecífica, que nos puede orientar a que esta tos sea por tuberculosis. Fiebre, fíjense ustedes. La fiebre es frecuente en lactantes, pero ¿cuántas causas de fiebre hay en lactantes? Bastante inespecífico, ¿no? Infrecuente en preescolares, frecuente en adolescentes. La famosa sudoración nocturna, ¿no? Que todo el mundo habla sobre la sudoración nocturna, raro. Incluso en adolescentes es infrecuente. A lo mejor en el adulto es un dato que nos puede servir, pero en pediatría poco relevante. Tos productiva. Generalmente preguntamos por tos productiva o los asociamos la tos productiva a tuberculosis, fíjense ustedes. Solamente frecuente en adolescentes y en adultos. En los otros grupos etarios es raro que la tos por tuberculosis sea productiva. Hemoptisis, nunca he visto un lactante con hemoptisis. Si se ve, es case report, ¿no? Reporte de caso para ser publicado. Raro en preescolares, ¿no? Incluso en adolescentes es raro. Disnea, la disnea es frecuente, sobre todo en niños pequeños, por tuberculosis. A diferencia de los preescolares y adolescentes, ¿no? Ustedes cuando generalmente tienen un paciente adolescente, adulto con tuberculosis, no lo ven con disnea. Se le ve tranquilo, porque es una enfermedad crónica, larvada, progresa lentamente, dándole al paciente tiempo para adaptarse. Pero en el lactante, que tiene el sistema inmune deficiente, esto progresa rápidamente y no permite esto. Signos al examen físico, sibilancias, fíjense ustedes, frecuente en los lactantes. Por eso les digo, diagnóstico diferencial de sibilancias, asma, bronquiolitis, en lactante en Perú, tuberculosis, siempre pensar, ojo, infrecuentes preescolares y en adolescentes, disminución del movimiento vesicular frecuente, nuevamente en lactantes, ¿no? Y la localización, ¿no? Generalmente, la pulmonar es la más frecuente en cualquier grupo etario, ¿no? La presentación sistémica es más frecuente en los lactantes. En cuanto a la tos, hay varios patrones de tos y esto les va a servir no solamente para tuberculosis, sino también cuando estén frente a un paciente y analicen lo que es el síntoma de tos y los oriente a una probable etiología. Entonces hay
tres patrones de tos que podemos identificar fácilmente, ¿no? La tos aguda con una recuperación lenta, es esta curva de acá, ¿no? Comienza la enfermedad, tose, tose, tose y lentamente va desapareciendo a lo largo del tiempo, ¿no? La tos aguda recurrente, ¿no? Se enferma, menos de una semana desaparece, se vuelve a enfermar, otro acceso de tos. Y aquella tos persistente y que lentamente es progresiva, va aumentando en cuanto a frecuencia y intensidad. Entonces, la tos aguda, ¿en qué casos lo vamos a encontrar? En los casos de infección viral, ¿no? Lo más frecuente en preescolares, ¿no? Comienzan a ir al colegio, comienzan las escuelas, el nido, sobre todo los preescolares, cada 2 semanas habitualmente agarran un virus y cada 2 semanas tienen esta curva. La, ¿no? Esa es la recurrente. Habitualmente infecciones virales y también asma, ¿no? Las agudas que demoran en desaparecer, que son los síndromes coqueluchoides, por ejemplo, ¿no? Y el tercer patrón, la persistente, ¿no? Esa tos que nunca se va, comienza a aumentar cada vez más frecuente, más intensa a lo largo de semanas. Acá es donde encontramos, podríamos pensar, por ejemplo, en una enfermedad crónica, en caso de persistentes como la tuberculosis. Obviamente, pues identificar estos patrones implica hacer una buena anamnesis, ¿no? Tener mucha paciencia y contar obviamente con un cuidador que sea observador, que sea confiable, ¿no? Que nos pueda orientar bastante. Entonces, sospechar en tuberculosis si es que el cuadro clínico es una tos de más de 2 semanas, más de 7 días de fiebre, falla de crecimiento, aumento de peso, talla sin otra explicación, sobre todo en niños pequeños. Hay varios casos de tuberculosis que se han identificado, diagnosticados solamente por ese hecho. Si un paciente que está bien alimentado, bien cuidado, vacunas al día, no está con diarreas, no tiene ningún tipo de infección y aún así no gana peso, no gana talla, ¿no? Su curva se va en descenso. Muchas veces en estos lactantes escolares, tuberculosis ha sido la causa. Otra causa, neumonía que no responde a antibióticos. Paciente con una neumonía, una consolidación confirmada por radiología y que no responde a los antibióticos habitualmente, hay que pensar en tuberculosis. Neumonías con lesiones cavitarias a la cabeza, tuberculosis. Otra causa de neumonía cavitaria, neumonía por estafilococo o neumococo. Pero ese paciente habitualmente luce tóxico, de todas maneras, ¿no? Paciente con tuberculosis, como digo, sobre todo escolares y adolescentes, no lucen con distrés, no lucen tóxicos, ¿no? Adenopatías ciliares, ¿no? Que es la primera manifestación radiológica, como vamos a ver más adelante. Derrame pleural sin neumonía, ¿no? Generalmente cuando tenemos un derrame pleural con neumonía, vemos claramente la neumonía y el derrame pleural. En tuberculosis, el foco neumónico solamente se ve el derrame pleural, ¿no? Sibilancias, sobre todo asimétricas. Acuérdense que el asma, por ejemplo, la bronquiolitis, las sibilancias son simétricas. Cuando hay sibilancias asimétricas y sobre todo si no hay respuesta al salbutamol, hay que pensar en tuberculosis, ¿no? Obviamente, pues si hay afectación del sistema nervioso central y es una emergencia, ya eso lo van a ver en la clase de tuberculosis extrapulmonar, hay que pensar pues en compromiso del sistema nervioso central. Ojo, y esto lo remarco, que una radiografía de tórax normal no descarta una tuberculosis. Es una herramienta que siempre debemos utilizar. De hecho, pues, como les dije, la tuberculosis pulmonar es la más frecuente, 60-80% de casos, la extrapulmonar es menos frecuente. Y esta gráfica es bastante didáctica en cuanto a los tipos o presentaciones que podemos tener en cuanto a tuberculosis intratorácica, ¿no? Inicialmente, como les dije, hay un foco, acá llega por vía inhalada, llega al alveolo, acá comienza la infección, habitualmente esta lesión no la vemos en la radiografía, a veces con la justa se ve en una tomografía, a partir de esto, por el sistema, los macrófagos lo llevan a los ganglios ciliares, que comienzan a dilatar, ¿no? Ahí el paciente está sintomático. eh, este foco puede aumentar. Acá ya se puede ver a lo mejor un pequeño nódulo en la placa o en la tomografía. Podemos tener el caso en el cual ya las adenopatías crecen
Hay una respuesta inflamatoria importante, nuevamente el organismo trata de defenderse y los ganglios son pues el inicio o la base del sistema inmune. Y como crecen, sobre todo en el lóbulo medio donde hay mayor cantidad de ganglios, comprimen el bronquio y podemos ver con frecuencia en niños pequeños atelectasias, ¿no? Compromiso atelectásico, acá el diafragma está elevado porque hay un compromiso atelectásico. Puede haber una diseminación ya de la vía aérea, o sea, una neumonía, y ojo, pues que radiológicamente esta neumonía se va a ver radiopaca con broncograma aéreo, indistinguible de neumonía por neumococo o cualquier otro germen, ¿no? Radiológicamente lo van a ver igual, una neumonía TB. Hay casos en los cuales la neumonía se desarrolla solamente en un lóbulo, esto lo vemos más en pacientes adolescentes o escolares, y como los ganglios están comprimiendo, no hay salida, ¿no? Aquí esta es una neumonía tuberculosa expansible, ¿no? Comienza a dilatarse. Otra presentación intratorácica que vemos sobre todo en niños pequeños y inmunodeprimidos, la TB similar, y les voy a presentar una radiografía, ya con esa radiografía se van a acordar, en la cual ya la designación es hematógena, ¿no? El derrame pleural, que es muy frecuente la presentación, ¿no? Este es el derrame pleural. Y el derrame pleural, este es el foco, ¿no? Es por continuidad, por irritación de la pleura visceral que se produce este derrame pleural y por eso, como les digo, se ve el derrame, pero no se ve la neumonía. A diferencia de otras patologías en las cuales cuando son neumonías complicadas, ves la neumonía y el derrame al costado. Casos menos frecuentes, la pericarditis, ¿no? Que lo tratarán en la clase. Y la presentación clásica del adolescente y el adulto ya con diseminación pulmonar y las lesiones cavitarias en los lóbulos superiores, ¿no? El compromiso pulmonar hay tres presentaciones, la neumoganglionar, la miliar y la cavitaria común. Entonces, la neumoganglionar es la que más vamos a ver con frecuencia en pediatría. El inicio es la presentación temprana, la manifestación radiológica más precoz, y que tenemos un compromiso pulmonar por TB, en el cual los ganglios iliares están dilatados, ¿no? Acá vemos cómo el ilio derecho está marcadamente afectado, ¿no? Esto va básicamente, como les dije, a raíz de que hay un pasaje de enterodermos a los ganglios linfáticos centrales, ¿no? Recordar nomás pues que el foco primario de Kuss o de Von, que es este foco inicial, ¿no? Está conformado por una reacción inflamatoria que básicamente es una corona de linfocitos, células gigantes multinucleares, macrófagos, linfocitos T en el centro del calcio, ¿no? El calcio es el producto de la actividad de todo este sistema inmune tratando de destruir la micobacteria, ¿no? Y una vez que estos bacilos llegan a los ganglios centrales, ya se considera o se denomina complejo de arranque, ¿no? Entonces esto es como se ve en la histopatología, ¿no? La corona de linfocitos, todas las células inflamatorias, ahí una batalla campal, y al centro ya el calcium, que es producto de la destrucción total de todas estas células, ¿no? Y el tejido. Nuevamente acá, fíjense ustedes, compromiso de los cilios mediastinales, ¿no? Por tuberculosis. Entonces, en la forma neumovalvular hay los ganglios hipertrofiados que lo vemos radiológicamente. Generalmente este paciente va a tener una tos no productiva, es una tos irritativa. Puede haber sibilancias localizadas, hay compresión de estos ganglios de alguno de los bronquios, los hilos prominentes. En niños pequeños puede haber, por ejemplo, atelectasias no solamente del lóbulo medio, sino del lóbulo superior derecho. Puede haber granulomas sino no solamente compresión, sino crecer granulomas dentro de la luz del bronquio y ser lo que produce las atelectasias, ¿no? Por ejemplo, este es un lactante del hospital, la radiografía un poco quemada. Fíjense ustedes cómo acá hay una atelectasia del lóbulo superior izquierdo, lo que tenía este lactante era una tuberculosis, ¿no? La forma miliar, que también la vemos con frecuencia, sobre todo en niños pequeños y en inmunodeprimidos, la visión es hematógena, ¿no? Y acá lo que se ve en la imagen son granulomas, pero no en el no en el parénquima pulmonar, sino los granulomas, los que se ven en la pantalla o en la radiografía, están en el lecho vascular, ¿no?
Y fíjense ustedes, es bastante característico. Fíjense ustedes, este es un lactante del hospital también con una TD similar. Fíjense ustedes, es como con un virus esmerilado, una recapacidad total de los dos pulmones, es simétrico, bilateral el compromiso, porque nuevamente, como les digo, la asignación es hematógena. Si ampliamos una parte de la radiografía, fíjense ustedes, son varios puntitos blancos, ¿no? Entonces son microgranulomas y microgranulomas en el lecho vascular que confluyen obviamente donde hay mayor cantidad de vasos. Y una vez que ven este tipo de imágenes, lo primero que deben de pensar en Perú es una TBC miliar, ¿no? Sobre todo en un niño. Y finalmente ya la forma clásica del adulto y del adolescente, que es la TBC extraprimaria, que tiene dos fases, ¿no? Una fase exudativa, por ejemplo, este adolescente, una gran radiopacidad, el compromiso del TB del lado derecho, una que ves que comienza el tratamiento, las partes del compromiso alveolar oxidativa disminuyen, ya comienzan a quedarse las partes de retracción, de telectasias o fibróticas, y al final, ya acabando el tratamiento, los pacientes pueden quedar como con estas secuelas, ¿no? Que son lesiones residuales de la tuberculosis que lo vemos con poca frecuencia en pediatría. Generalmente el pulmón pediátrico se repara increíble y totalmente. Este tipo de lesiones lo vemos más que todo en adolescentes, ya casi adultos, ¿no? En niños no, generalmente no queda, incluso en casos de tuberculosis severa, no queda lesiones residuales en pulmón. El derrame pleural TB, como digo, es también algo frecuente que vemos en el hospital, más en escolares. Como digo, es una reacción de hipersensibilidad, un foco subpleural, y por eso es que habitualmente no encontramos el micobacterium cuando hacemos la toracocentesis, no se encuentra. No se encuentra porque la bacteria nunca llegó a la pleura, es una reacción de hipersensibilidad a un foco subpleural. Ahora, cuando se hace la punción torácica, la toracocentesis, el líquido pleural que obtenemos es un exudado, o sea, es inflamatorio, pero a diferencia de las neumonías complicadas por alguna bacteria típica como neumococo, lo que predomina, la solubilidad, el tipo de células que predomina es linfomononucleares. Cuando tenemos una neumonía complicada por un neumococo, estafilococo, lo que predomina son los polimorfos nucleares, ¿no? Los linfomononucleares predominan en aquellas infecciones crónicas, larvadas, como la tuberculosis. Entonces, fíjense ustedes, derrames pleural por TEG, hemos tenido varios en el hospital, y algo característica, cuando ustedes hagan la toracocentesis diagnóstica, es este líquido, ¿no? Esta es la coloración clásica del derrame pleural por TB, un líquido color citrino, ¿no? Parece orina, ¿no? Pero no es orina, es tuberculosis, sacada del tórax de un paciente con tuberculosis, un niño con tuberculosis, líquido citrino. Y obviamente siempre que hacemos diagnóstico hay que hacer la confirmación bacteriológica, ¿no? Las muestras, lo habitual, lo frecuente es tomar muestras de esputo, pero generalmente los niños pequeños no expectoran bien o no adecuadamente, entonces puede ser aspirado de contenido gástrico. Cuando se piensa en algo sistémico, puedes tomarse médula ósea, de sangre, el esputo inducido. A veces utilizamos el esputo inducido, en el cual nebulizamos al niño con solución hipertónica para inducir la tos. Si se piensa en tuberculosis extrapulmonar, se puede tener líquido sofloquídeo de orina. Incluso actualmente puede tomarse también muestras de heces, ¿no? Clásicamente lo que buscábamos o se identificaba en el laboratorio es la visualización directa del Mycobacterium, ¿no? Y actualmente todavía se hace, pero ya con menos frecuencia, y se informa pues de cada una cruz, dos cruces, tres cruces, ¿no? Dependiendo de la cantidad, ¿no? A mayor cantidad de cruces, mayor riesgo de contagio, ¿no? Eso es importante, por ejemplo, cuando dicen, sí, viene un caso de paciente pediátrico y se le pregunta quién es el caso índice, la mamá, y bacilífero, ¿cuántas cruces? ¿No? Entonces, tres cruces quiere decir pues, ya que el paciente está súper expuesto, una alta probabilidad de que ya esté infectado. Pero recordar, como les dije, cuando con el laboratorista en microbiología da el resultado, lo identifica como bacilos ácido alcohol resistentes. Pero el micobacterium tuberculoso no es el único que tiene esta capacidad o esta pared celular que tiene esta capacidad de resistir la decoloración de ácido o del alcohol, ¿no? Hay micobacterias atípicas, hay nocardia, hay legionela, hay cryptosporidium, pero habitualmente este tipo de gérmenes que causa daño y que puede producir patología se ven en pacientes inmunodeprimidos, ¿no?
Ahora, la prueba, el gol estándar para confirmar es el cultivo en medio sólido, ¿no? Lowenstein-Jensen, el Ogawa, que son los clásicos que siempre han existido y que son la prueba, el gol estándar frente al cual se miden cualquiera de las nuevas pruebas diagnósticas que se hacen actualmente para tuberculosis. El problema, obviamente, es la duración de resultado, ¿no? Hasta 3 meses puede demorar para darte un resultado, ¿no? Luego ya aparecieron los medios líquidos que te daban el resultado ya en 2 a 3 semanas, mayor rapidez, también te daban la sensibilidad en ese tiempo, ¿no? Pero el riesgo es que ahí puede haber contaminación, ¿no? Puede haber contaminación. Y actualmente la OMS y el Perú ha entrado ahí, son actualmente lo que utilizamos en todos los pacientes pediátricos, y esto es hace un par de años, no es más allá, son las pruebas moleculares. Las pruebas moleculares en las cuales ya se identifica la proteína, la parte genética del Mycobacterium tuberculoso. Y la ventaja de estas pruebas moleculares es que se requiere menor cantidad de bacterias para identificar al germen, ¿no? Con el cultivo, el beca directo, se requiere que haya más bacterias para poder identificarlas. Con estas pruebas moleculares no es necesario mucho menor cantidad de microorganismo presente. Y recuerden ustedes pues que generalmente los niños son paucibacilares, o sea, la carga bacteriana es mucho menos que en el adulto. Y tenemos dos pruebas que se utilizan con frecuencia. La cabeza, el GeneXpert, que es lo recomendado por la OMS. El GeneXpert es una prueba automatizada, son cartuchos desechables. Lo puede realizar cualquier personal, no tiene que ser un personal de laboratorio, es una prueba automatizada. Es una detección de PCR y ácidos nucleicos del Mycobacterium en tiempo real. Y la ventaja no solamente es la rapidez, en menos de 2 horas tenemos el resultado, sino que aparte de decirnos si es que hay o no presencia de Mycobacterium tuberculosis, nos dice si hay resistencia a la rifampicina. O sea, dos datos importantes. Nos dice si hay o no, y si es que hay, si esta tuberculosis es resistente o no a rifampicina. Sumamente útil. Otra prueba también de PCR molecular es el Genotype. Esto sí requiere un laboratorio especializado, un personal técnico especializado, los resultados demoran más, ¿no? Actualmente lo que más se está utilizando es el GeneXpert por la facilidad de rapidez. GeneXpert se puede buscar no solamente en esputo, sino en aspirado gástrico, líquido cefalorraquídeo, orina, y actualmente se está considerando en heces. Hay varios estudios, en algunos de los cuales hemos participado, en el cual se ha visto que en niños, sobre todo en niños pequeños, el detectar tuberculosis por GeneXpert en heces es casi tan igual como el aspirado gástrico, ¿no? O sea, el aspirado gástrico es un poco traumático para los niños, hay que meter una sonda, es bastante traumático, ¿no? Sobre todo en los niños que no expectoran, ¿no? Y esos son la mayoría de niños pequeños. Entonces, estas pruebas moleculares han cambiado el panorama de comprobación diagnóstica de tuberculosis, ¿no? Han cambiado, realmente ha cambiado, ha facilitado el diagnóstico, la confirmación bacteriológica y por lo tanto el inicio de tratamiento. Nuevamente, les traigo esta gráfica, porque cuando hablamos de tratamiento, nosotros debemos pensar en tratar este gran grupo de pacientes, ¿no? Es decir, como todo en medicina, nos estamos más enfocando en la prevención y sobre todo en niños. Pues, ¿cuál es el objetivo principal del tratamiento tuberculoso actual? Es prevenir que aquel paciente niño, el niño que está expuesto a un caso de tuberculosis, se infecte. Y que aquel niño que ya se infectó, esto progresa hacia una enfermedad. Ese es el objetivo actual del manejo de tuberculosis pediátrica. Esta gráfica es bastante ilustrativa porque nos muestra cómo progresa esto. O sea, a veces es un poco difícil de entender. Cuando el paciente pediátrico es expuesto, ¿no? Un buen sistema inmune lo contiene, ¿no? Entonces este paciente pediátrico no va a tener síntomas, la radiografía va a ser normal, el PP va a ser negativo, las pruebas habituales de microbiología son negativas. Pero conforme este sistema inmune se va debilitando, por ejemplo, en pediatría puede deberse a que el paciente se infectó, tuvo un rinovirus, un virus incisional respiratorio, o justo fue vacunado, comienza a caer el sistema inmune, los bacilos comienzan a reproducirse y conforme esto va avanzando,
comienzan a aparecer los síntomas que son específicos, sobre todo en pediatría en niños pequeños. En la radiografía puede o puede no verse algún discreto incremento de ganglios linfáticos en la radiografía, pero acuérdense que los ganglios linfáticos, sobre todo en los niños, el sistema linfático es hiperreactivo. Cualquier tipo de infección viral inclusive va a aumentar el tamaño. Entonces, ese es el problema. Es difícil saber si ese niño está teniendo un aumento de hilios de nódulos linfáticos mediastinales por una bronquiolitis, por ejemplo, o es el inicio de una TB, ¿no? Conforme esto va aumentando, ya se hacen positivos las pruebas inmunológicas como PPD, y ya una vez que esto ya llega o avanza bastante, ya se ve todo el cuadro clínico con la radiografía patológica e incluso la comprobación microbiológica. Y esto es importante, ¿por qué? Porque ya no se debe hablar de TBC latente, ¿no? Si ustedes, hasta ahora actualmente se sigue usando el término de TBC infección latente. No, no se debe utilizar ya latente, debe usarse solamente en términos de TBC infección, porque no sabemos en qué estadio está el paciente. Si es que este niño infectado, su sistema inmune ha llegado a destruir y eliminar la infección, si solamente la está conteniendo o si ya hay una infección localizada. En cualquiera de los casos, el paciente debe ser intervenido con un tratamiento terapéutico, ¿no? Y para identificar o diagnosticar infección TB, nuevamente repito, que el paciente con infección TB no tiene cuadro clínico, tiene placa de tórax normal, ¿no? Solamente tenemos el dato epidemiológico de que hay un contacto, un papá, mamá, hermano, etcétera, que está con tuberculosis. Lo que más utilizamos para confirmar el diagnóstico de infección es el PPD. PPD es la prueba de tuberculina, es una prueba intradérmica, tiene sus especificaciones, el personal técnico de enfermería está entrenado cómo se pone, es intradérmico, y se pone en el día uno, el tercer día tiene que regresar el paciente para medir la induración, no el eritema, sino la induración. Y esa medida de induración es la que nos dice si el paciente está infectado o no. Pero hay que recordar que hay falsos negativos de esta prueba, por ejemplo, periodo de ventana. Puede ser que demore hasta 3 meses en hacerse positivo. A lo que hemos visto con frecuencia también es casos de enfermedad severa como meningitis TB, PPD habitualmente es negativo, pacientes con inmunodeficiencia, pacientes que tienen infección reciente por alguno de los exantemas virales como varicela, sarampión, etcétera, infecciones parasitarias, uso de vacunas atenuadas, también nos puede dar un falso negativo, obviamente terapia inmunosupresora o pacientes con procesos neoplásicos, insuficiencia renal crónica, desnutridos. En los neonatos generalmente es negativa, ¿no? O una mala técnica de administración, ¿no? Tiene que ser intradérmico. También hay falsos positivos, ¿no? A la cabeza en pediatría, la BCG, ¿no? Si la BCG ha sido administrada recientemente, puede dar un falso positivo, ¿no? Y la causa más frecuente es la lectura errónea, ¿no? Como repito, se mide la induración, no el eritema. Lamentablemente hay muchos personal de salud que lo que informa es el eritema. Eso no es lo que se busca. Entonces, estas son las dos pruebas que tenemos para confirmar infección tuberculosa. El PPD, como les dije, es una prueba intradérmica, ¿no? La cual se va a producir una respuesta en la piel, la induración, por la administración de este antígeno y la respuesta inmunitaria localizada. Y otra prueba más moderna es la medición de interferón gamma, en la cual lo que se mide acá es la producción de interferón gamma por los linfocitos T. Veamos la diferencia entre estas dos pruebas. Primero, la económica. De lejos, el PPE es mucho más barato que el IGRA, ¿no? La medición del interferón gamma. Segundo, cómo se toma la muestra. Como les dije, el PPE es intradérmica y requiere que el paciente vaya por lo menos 2 veces para ver el resultado. Una primera para poner la prueba y la segunda para hacer la lectura. En el PPE, en el IGRA, perdón, es solamente tomar la muestra de sangre una sola vez. La ventaja el del IGRA es que no da un falso positivo si ha habido la BCG, ¿no? Esta es una gran ayuda, sobre todo en niños pequeños. La sensibilidad, la especificidad es similar en los dos. Por eso
Por eso y por el método económico es que el programa incluye el PPD. Ninguno de los dos, aparte, distingue entre infección y enfermedad. O sea, ninguna de estas dos pruebas inmunológicas te puede decir si este paciente está enfermo. No. Lo único que te dice es que si ha habido presencia o no dentro del paciente de la presencia de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, ¿qué pacientes deben de recibir tratamiento preventivo? O sea, tratamiento preventivo para evitar que los expuestos se infecten y para evitar que los infectados hagan enfermedad. Este es tratamiento preventivo, no es tratamiento de la enfermedad. Aquellos pacientes que dice la norma técnica actual del ministerio. Menores de 5 años que son contacto de índice con TBC pulmonar. Todos los menores de 5 años tienen que recibir tratamiento de quimioprofilaxis. De 5 años o más que sean casos, contactos de TBC pulmonar con confirmación bacteriológica, todos los mayores de 5 años, con caso de índice de TBC pulmonar BK positivo de 5 años o más que sean TS pulmonar sin confirmación bacteriológica y que tengan un PPD positivo. En otras palabras, cualquier paciente pediátrico PPD positivo debe recibir tratamiento preventivo, porque ya está infectado y lo que queremos es que no haga enfermedad, que esto no progrese. Personas con grupo de riesgo, a la cabeza pacientes con VIH, ¿no? Todos los pacientes diagnosticados con VIH que viven en el Perú tienen que recibir un tratamiento profiláctico, así no tengan contacto alguno con caso índice. ¿Por qué? Porque hay una alta prevalencia de TBC en el Perú. Este, pero antes de dar un tratamiento preventivo, lo principal, el requisito indispensable es este. Perdón. Debe descartarse enfermedad activa. No se olviden, ustedes no pueden dar un tratamiento preventivo a un paciente pediátrico si es que no han descartado enfermedad activa. Y para descartar enfermedad activa, aparte de la anamnesis y el examen físico clínico, el paciente tiene que tener una radiografía de tórax y tiene que tener una búsqueda del micobacterium. Generalmente, como les digo actualmente, GeneXpert. Si el paciente expectora, desputo, que es lo más fácil. Si no expectora y se puede, aspirado gástrico. Si es traumático, el personal no está capacitado para hacer un aspirado gástrico, en heces. O sea, actualmente, con el soporte que tenemos en el programa de tuberculosis pediátrico en Perú, todos los pacientes pediátricos se les debe tomar estas pruebas. Si estas tres cosas son negativas, ahí recién se da el tratamiento preventivo. Porque, ¿qué pasa si ustedes dan un tratamiento preventivo a un paciente que tiene una enfermedad activa no diagnosticada? Lo que van a producir en ese paciente es resistencia, una tuberculosis drogo-resistente. Por eso, una de las características de la tuberculosis es que hace resistencia rápidamente. Por eso, por lo menos, se tenía que utilizar 4 antibióticos distintos simultáneos para evitar esta gran capacidad que tiene la tuberculosis de hacer resistencia. Entonces, si ustedes dan tratamiento preventivo a un paciente que tiene una enfermedad tuberculosis no diagnosticada, lo están condenando a que haga una tuberculosis drogo-resistente. ¿Correcto? Para para identificar y quede claro lo que es una tuberculosis sensible y drogo-resistente, ¿no? Tuberculosis sensible es aquella que es sensible al eje, o sea, que no tiene resistencia a las dos drogas principales, la isoniazida y la rifampicina, H y R. La tuberculosis resistente a isoniazida quiere decir que es resistente a isoniazida pero sensible a la rifampicina, ¿no? Las dos son drogas importantes. La rifampicina es la que permite un tratamiento acortado. Otro tipo de resistencia es la tuberculosis que es resistente a la rifampicina. Cuando se dice que un paciente es multidrogo resistente, cuando tiene resistencia a estas dos drogas esenciales o basales, ¿no? También tenemos en el Perú, como les dije, tuberculosis pre-XDR, antes de ser excesivamente resistente,
paciente MDR, o sea, resistente a isoniazida y rifampicina, más fluoroquinolona, que es otra de las drogas que se utiliza. Y extensamente resistente cuando ya es también resistente a la fluoroquinolona o las drogas como varequilina o linezolid, que son drogas que se utilizan ya como último recurso. Entonces, nuevamente, para que estén ustedes claros, tuberculosis sensible, las dos drogas, isoniazida y rifampicina, funcionan. Monoresistencia a isoniazida, monoresistencia a rifampicina, y lo que tienen que tener claro es MDR, ¿no? En lo cual el eje central de tratamiento ya está perdido porque son resistentes. Entonces, y eso también es importante porque de acuerdo al caso índice, o sea, si el papá, la mamá, el tío, el hermano mayor tiene algún tipo, tiene tuberculosis sensible, monodroga resistente o MDR, depende de eso, qué tipo de tratamiento preventivo es que le vamos a dar a los pacientes. Entonces, en aquellos pacientes que son contactos de TBC sensible, menores iguales a 2 años, el tratamiento que se da es isoniazida más rifampicina en DFC. ¿Qué quiere decir DFC? Dosis fijas combinadas, o sea, una sola pastilla que contiene los dos medicamentos, ¿no? En esta concentración. Esto recientemente se ha incorporado, antes se tenía que dar la medicación por separado, y lo otro reciente es que son dispersables. Entonces, de acuerdo al peso del paciente, se dosifica el número de tabletas, ¿no? ¿Qué quiere decir dispersables? Que ustedes, bien, la pastilla viene así y se disuelve como un efervescente en el líquido, ¿no? Antes, lo que se tenía que hacer era machucar, eh, aplastar las pastillas en darle de polvillo o si no mandarla a la farmacia del laboratorio, del hospital y tratar de hacer una formulación, ¿no? El sabor era, pues, era horrible, pues, ¿no? Imagínense dar a un paciente de 4 o 7 kilos, un lactante que está solamente lactando, tratar de darle una pastilla machucada o un... Era terrible, pues la adherencia era pésima, ¿no? Esto ha cambiado el panorama y ha facilitado mucho lo que es el tratamiento preventivo y también hay más adherencia, ¿no? Para los niños mayores de 2 años, hay también otra cosa notable que ha mejorado el tratamiento, es la incorporación de la rifapentina. La P es rifapentina, no es rifampicina, rifapentina. Este es un nuevo medicamento, no es nuevo, sino para nosotros ha sido recientemente incorporado. ¿Y cuál es la ventaja de este tratamiento preventivo? Fíjense ustedes, solamente son 3 meses, pero solo una dosis semanal. O sea, el paciente, el niño, va una vez por semana, 12 y se acabó el tratamiento. Entonces, hay mejor adherencia, es más aceptado por los familiares, ¿no? Nuevamente, ustedes ven acá las dosis de acuerdo al peso del paciente, ¿no? Otra alternativa es dar diariamente isoniazida más rifampicina, ¿no? El segundo esquema. Para mayores de 14 años también, ¿no? Tenemos esta ventaja de usar la rifampicina. Porque antes, y esta es la tercera opción, el único esquema que teníamos como tratamiento preventivo para aquellos contactos TB sensibles era la isoniazida. Nada más, no había otro tratamiento preventivo. O dabas isoniazida o no dabas nada, no había otra cosa. Y fíjense ustedes, el tratamiento era 6 meses diarios. Entonces, fíjense, imagínense ustedes, viene el papá, el niño está tranquilo, está normal, no tiene ningún síntoma, la placa normal, y le dice, ¿sabe qué, señor? Para prevenir tiene que tomar 6 meses diariamente una medicina. Imagínense, pues, era un milagro, pues, que los pacientes cumplieran 4 meses o algo así, ¿no? Entonces, todo eso ha cambiado con esta nueva norma tónica, nueva norma técnica a base de estos nuevos esquemas con las nuevas drogas. Otra cosa que ha cambiado también es que antes solamente había tratamiento preventivo para aquellos casos sensibles. Si había resistencia, no había alternativa, no había nada que darles, ¿no? Eso ya cambió. Por ejemplo, si son contactos de monodrogas resistentes a isoniazida, se les da rifampicina diaria por 4 meses. Y es más, eso no existía antes tampoco. Hay tratamiento preventivo para aquellos casos que son contactos multidrogo resistentes y para eso utilizamos la levofloxacina. Entonces, el abanico y la posibilidad de controlar efectivamente y prevenir que estos pacientes hagan enfermedad ha aumentado significativamente estos últimos años.
Y finalmente ya hablemos de aquel paciente que ya está con la enfermedad, ¿no? Ya tiene, tiene un cuadro clínico, ya tiene una etiología patológica, ¿no? Ya se identificó el germen, hay que tratarlo, ¿no? Entonces estos son todos los esquemas actuales que tiene la norma técnica vigente para el manejo de tuberculosis en Perú, ¿no? Bastante amplio, ¿no? Vamos a hablar del tratamiento sensible, que es el que ustedes deben de conocer y el que van a utilizar. Definitivamente, si ustedes están en un centro de salud, puesto de salud en su serum, ustedes van a ser encargados del programa de tuberculosis y tienen que manejar este esquema sensible. Pero también para que sepan, pues hay tratamiento para aquel paciente que tiene monorresistente a isoniazida, ¿no? Se cambia una droga nada más, se cambia por la levofloxacina. Hay tratamiento para MDR, XDR orales, y esto también ha sido un cambio súper bueno, o sea, excelente, porque antes todos los pacientes con MDR y XDR tenían que recibir un tratamiento inyectable. Y el tratamiento duraba mínimo año y medio, si no 2 años, siempre y cuando fuera bien. Muchas veces los pacientes tenían que ser hospitalizados los 2 primeros meses con una vía central para administrar medicación. Fíjense ustedes ahora cómo ha cambiado con los nuevos medicamentos, que son la bedaquilina, el linezolid, el delamanid y la protenamida. Son nuevas drogas que han aparecido, ha permitido que ese tratamiento sea ahora vía oral, vía oral. Y fíjense ustedes cuánto duran, 6 meses, ¿no? Eso era impensable, ¿no? Paciente de MDR antes, mínimo un año y medio, ¿no? Menos de eso, ¿no? Era impensable que fuera tratado. Ahora ya podemos dar tratamientos desde 6 meses, 6, 9, 6 meses, incluso en XDR, el tratamiento de 6 meses. Fíjense cómo hemos avanzado, ¿no? Entonces, lo que ustedes van a tratar en su centro de salud, como jefes del programa de TB, va a ser el tratamiento TBC sensible, ¿no? TBC sensible tiene dos fases, una primera fase intensiva de 2 meses con isoniazida, rifampicina, que son las drogas principales, vuelvo a repetirlo, el etambutol y la niacinamida diaria. Seguido con una segunda fase de 4 meses solamente con isoniazida y rifampicina. ¿En qué pacientes vamos a dar este tratamiento? Todos los casos de TBC pulmonar, nuevos antes tratados, adultos y niños, con y sin infección por VIH. Pero con las siguientes observaciones. Si es que tenemos una TBC miliar, intratorácica miliar o extrapulmonar, con afectación del sistema nervioso osteoarticular, el único cambio que se hace es que la segunda fase va a 10 meses, o sea, total un año, ¿no? Y el otro gran cambio que ha habido es que en niños con tuberculosis no grave el tratamiento puede ser más corto porque son pausivacilares. No, antes todo, no había tratamiento menos de 6 meses en enfermedad tuberculosa. Ahora sí, pacientes de tres meses a 6 años con enfermedad no severa, ¿qué quiere decir esto? TBC ganglionar intratorácica sin obstrucción, derrame pleural no complicado, o lesión sin cavernas, o sea, o solamente limitada a un lóbulo sin patrón miliar. Estos pacientes con tuberculosis eh, pulmonar o intratorácica no complicada pueden recibir solamente 4 meses, ¿no? O sea, es decir, en lugar de 4 meses, la segunda fase, solamente 2 meses, 4 meses en total, ¿no? Esto también se ha modificado, entonces muchos niños que no requerían tantos meses de tratamiento se les puede acortar 2 meses menos, ¿no? También lo otro que ha aparecido, que se está utilizando, es el DFC, ¿no? Dosis fijas combinadas, de tal manera que todos los medicamentos vienen en una tableta, ¿no? Y esto pues hace más sencillo, ya no tienen que recibir tantas tabletas, ¿no? Tanto para niños pequeños como para adolescentes. Y yo creo que con eso hemos cubierto lo principal de tuberculosis pulmonar. Es un tema bastante extenso, que es algo que ustedes deben de conocer y tratar, ¿no? Sobre todo tengan en la cabeza que son dos cosas de tratamiento, la infección o la exposición. El objetivo es prevenir y la otra cosa distinta es tratar ya al paciente enfermo. Preguntas, dudas, comentarios. Doctor, disculpe, ¿podría volver a Sí, repetir esa diapositiva que tenía los pulmoncitos, que tenía diferentes formas de presentación, me parece? los pulmoncitos. Ya, a ver, a ver. Los pulmoncitos también acá, ¿no? Ya, esta. Sí, doctor, esa. Ya.
Entonces, estas son todas las formas de presentación de tuberculosis intratorácica, o sea, no solamente pulmonar, intratorácica. Y depende pues de cómo va evolucionando la enfermedad. Entonces, primero tenemos nódulos linfáticos no complicados. ¿Qué quiere decir eso? Que entró el bacilo, o sea, llega al alveolo inicialmente, acá lo cogen los macrófagos, el macrófago se va con el bacilo hasta el nódulo linfático, y el nódulo linfático comienza a reaccionar, aumenta de tamaño, pero discretamente, ¿no? No hay una repercusión clínica y radiológica, no se ve, pues este foco primario no se ve en la placa de tórax. Si esto comienza a progresar, este foco ya se hace evidente, generalmente esto lo vemos como un nódulo periférico, ¿no? Los ganglios un poquito más grandes. Si los ganglios comienzan a crecer, por compresión extrínseca, sobre todo donde hay muchos ganglios, que es más que todo alrededor del bronquio, el lóbulo medio, al comprimirse no deja que pase el aire, se obstruye y se atelectasia. Entonces es una atelectasia por compresión extrínseca del lóbulo medio. Con todas las características de la atelectasia comunes y habituales, ¿no? Que se ven, por ejemplo, en el asma. O sea, retracción, esto se va a ver como una radiopacidad triangular con el eje hacia con el vértice perdón, hacia el mediastino, y como es un colapso va a retraer todas las estructuras adyacentes. Por ejemplo, el diafragma lo va a jalar hacia arriba, el mediastino se va a desviar hacia ese lado, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven una radiopacidad, sobre todo triangular, con el vértice hacia el ilio, que retrae, ¿no? En lugar de ocupar sitio, retrae las estructuras adyacentes, lo primero que uno tiene que empezar es una atelectasia. Es un colapso. A diferencia de una neumonía que ocupa sitio, ¿no? Si esto fuera una neumonía, se va a ver también radiopaco, pero va a empujar el diafragma hacia abajo, va a empujar el mediastino hacia el lado contralateral. Esa es la diferencia. Cuando ya hay una diseminación por vía aérea, ya este ganglio se abrió hacia los bronquios y hay una diseminación por el resto, por los bronquios, y hay una neumonía como tal, ¿no? Y lo van a ver como una neumonía común y silvestre, una radiopacidad con broncograma aéreo que ocupa sitio, a diferencia de la telecrasia ocupa sitio. Esa es la neumonía tuberculosa, ¿no? Y por eso yo les mencioné en una diapositiva que hay que pensar en TB en aquellas neumonías que no responden a la terapia habitual, porque radiológicamente se va a ver igual. O sea, radiológicamente no vas a poder distinguir si este es tuberculosis, si es un neumococo, si es un estafilococo, lo vas a ver exactamente igual en la radiología. Esa es la neumonía tuberculosa, ¿no? Y recuerden ustedes, pues, que claro, el criterio de inclusión que dice el ministerio es 2 semanas de enfermedad, pensar en TB, pero también, pues, si justo llega el paciente la primera semana, porque está en la primera semana de enfermedad, no hay tuberculosis, no, lo estás pescando tempranamente. Entonces puede ingresar un paciente pediátrico con una neumonía de 5 días de evolución, con una historia de 7 días no más, y es una tuberculosis. Entonces, por eso, un criterio para pensar en TB es aquella neumonía que no responde al tratamiento habitual. El tercer escenario, que es raro en realidad, es la que lo vemos más en adolescentes, es la neumonía expansible, o sea, en el cual la neumonía agarra un lóbulo, afecta solamente un lóbulo, hay gran crecimiento, un gran exudado, pero lo que pasa acá es que aparte de esta, la neumonía común y silvestre, como hay compresión bronquial, esto se comienza a hinchar, por decirlo así, ¿no? Como todo está cerrado y sigue el proceso inflamatorio, necrótico, con calcium, esto comienza a crecer y eso se llama neumonía expansible, ¿no? Es raro en realidad. El otro escenario de tuberculosis intratorácica es la que vemos en niños pequeños, más que todo inmunodeprimidos, en el cual la tuberculosis se disemina ya por vía hematógena, ¿no? Si recuerdan, acá lo que estamos viendo, pues el nódulo, este ganglio linfático, llega al vaso y se disemina por vía hematógena y da esta imagen miliar, ¿no? Entonces ahí la característica es que las imágenes no son simétricas, nódulos pequeñitos, ¿no? Como les mostré en la placa de tórax. Otra cosa frecuente que van a ver es el derrame TB, que van a ver un derrame pleural tal cual, común y silvestre. A diferencia de la neumonía complicada por neumococo, no van a ver la neumonía. O sea, generalmente cuando hay derrame pleural por una causa, una bacteria no tuberculosa, ustedes van a ver acá la neumonía, ¿no? En la placa van a ver una tremenda radiopacidad y al costado el derrame pleural. En la tuberculosis no, porque este derrame pleural es por hipersensibilidad, irrita la pleura visceral
y produce una inflamación. Y por eso no encontramos acá la bacteria, ¿no? A diferencia de la neumonía complicada por bacteria, en la cual la neumonía crece, crece, crece y contamina el espacio pleural. Entonces, cuando ustedes tienen una neumonía complicada por neumococo, estafilococo, aíslan el germen. Ustedes hacen la toracocentesis y sale pus, sale el linfedema y se identifica la bacteria, sale el neumococo. Acá no. Es por hipersensibilidad, por reacción, por irritación de la pleura visceral. Y bueno, la tuberculosis pericárdica, que es más rara, ¿no? Que es una emergencia, ¿no? Porque produce taponamiento cardíaco, eso lo van a ver según la clase de TS extrapulmonar. Y la clásica, pues que todos tenemos en mente, ¿no? Que es la tuberculosis del adulto, ¿no? La cual la característica son las lesiones cavitarias, pues, que generalmente son en las partes más oxigenadas del pulmón, que son los lóbulos superiores, ¿no? ¿Sí? Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? Doctor, una consulta, ¿podría explicarnos de nuevo la parte de la diferencia entre lo que es una infección activa de TB y lo de enfermedad tuberculosa, así como que cosas principales para diferenciar uno de otra? Ya, la infección comienza con I, la enfermedad con E. No, mentira. La infección tuberculosa, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde le pongo? Eh, no. Bueno, básicamente el concepto es que infección tuberculosa es cuando el microorganismo ha entrado al cuerpo del paciente pediátrico, pero no hay manifestación clínica. La biografía es normal. Esto es, perdón. Déjame buscar acá hay una gráfica más fácil para explicarlo, ¿no? Ya, acá, con eso yo creo que queda más claro. O sea, a ver, ¿cómo son los pasos? ¿Cómo es la historia? El paciente pediátrico se contagia porque hay un adulto que lo ha contagiado. Eso es lo habitual. O una persona de mayor edad. Porque los niños son paucivacilares. Paciente pediátrico de por sí, por ser pequeño, menor de edad, es un paciente susceptible. Entonces, si hay un caso índice, papá, mamá, hermano mayor, qué sé yo, el paciente está expuesto. ¿Sí? Está expuesto. Pero ese paciente expuesto, una vez que la micobacteria entra al cuerpo, ya está infectado. ¿Cómo sabemos que el paciente está infectado? Por una prueba de PPD positiva o un IGRA. Porque este paciente infectado no tiene cuadro clínico, tiene una radiografía de tórax normal, le buscamos la tuberculosis con pruebas moleculares, no la vamos a encontrar. Es un paciente que está sano. Lo único que nos dice que está infectado es la prueba inmunológica del PPD o el IGRA. Es un paciente infectado. Este paciente infectado tiene riesgo que una vez que ese sistema inmuno caiga, puede ser porque está desnutrido, porque le dio una infección viral, recibió una vacuna, está estresado, por ejemplo, los adolescentes universitarios, frecuente, comienzan los exámenes y aparece la TB. El estrés también, recuerden ustedes, baja el sistema de defensa. Entonces, este paciente que está infectado, tiene el virus ahí, el sistema inmune lo está luchando todos los días, lo contiene, baja la inmunidad, se dispara y hace la enfermedad. Entonces, la diferencia entre infectado y enfermedad quiere decir que, que el paciente enfermo ya tiene un cuadro clínico compatible, ya tiene una radiografía de tórax patológica, ya identificamos un GeneXpert, una prueba molecular positiva o el BKL salió positivo. Entonces, la diferencia entre infectado y enfermo es que el infectado es totalmente asintomático y todas las pruebas auxiliares, todos los exámenes auxiliares son normales. Solamente sabemos que está infectado porque hay un dato epidemiológico y por ese dato epidemiológico le hemos pedido un PPD que salió positivo. El paciente enfermo ya tiene pues un cuadro clínico compatible o sospechoso, tiene exámenes auxiliares patológicos para TB. ¿Sí? Sí, gracias, doctor. Una consulta más. ¿Cree que podría dar ejemplos de más o menos
¿Cómo podría venir las preguntas sobre el tema de TBC y lo de asma que he explicado en los osteos? Por favor. Todos van a ser casos clínicos. Generalmente todos van a ser casos clínicos. Por ejemplo, a ver, estamos hablando de tuberculosis, ¿no? A ver, paciente de 4 años, ¿no? Que viene a la consulta porque la mamá ha sido diagnosticada tuberculosis BK3 cruces. ¿Cuál sería, qué harían ustedes? ¿Cuál es el siguiente paso? Paciente que viene, lo examinan totalmente asintomático, examen físico normal, el niño está ahí correteando, jugando en el consultorio. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué harían con ese paciente, por ejemplo? Al pedirle el PPD, Muy bien, pedirle PPD, ¿qué más? una radiografía de tórax, por si acaso. Claro, de cajón, pues una radiografía de tórax, ¿no? Una radiografía de tórax. ¿Qué más? ¿Podrían pedir algo más? ¿O ya se quedan con eso? Sí, pues, ¿no? Les acabo de decir. Actualmente tenemos las pruebas moleculares, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese paciente no está con tos, no tiene mocos, nada. ¿Le puedes pedir algo? Sí, claro, le puedes pedir un Inexperenesis. No te cuesta nada, ¿no? Bueno, lo que le va a costar es a la mamá o al personal técnico recolectar la muestra, pero te sirve. Entonces, ya, le pides todos esos exámenes, viene el paciente a su control y tiene un PPD que está en 12, fiebre de tórax normal, Inexperenesis negativo. ¿Qué hacen? El tratamiento profiláctico que mencionó, doctor. Tratamiento profiláctico, claro, ¿no? Ese paciente sí o sí tiene que recibir tratamiento profiláctico, ¿no? Acuérdense ustedes que el tratamiento profiláctico lo tiene que recibir cualquier paciente que tenga un PPD positivo, de cajón. Acá está. Las indicaciones, todo menor de 5 años, este paciente tenía 4 años, que es caso índice de TBC pulmonar. O sea, si el PPD hubiera salido negativo, o sea, menos de 10, también ya tenías que darle tratamiento profiláctico. Porque acuérdense ustedes que por la edad tiene un alto riesgo de que el paciente se contagie y o sea, que se infecte y que haga enfermedad, ¿no? Cualquier paciente con PPD positivo mayor de 10, ¿no? Tiene que recibir, de todas maneras, independiente de la edad, tiene que recibir tratamiento profiláctico. Pero antes de dar tratamiento profiláctico, muy bien lo que has dicho, hay que descartar enfermedad activa, ¿no? Sí saben, ¿no? Descartar la enfermedad activa. ¿Por qué lo remarco? Porque este es un error frecuente. Es un error frecuente. Y para descartar enfermedad activa ya tenemos todas las herramientas. Tenemos la radiografía de tórax y tenemos las pruebas moleculares. Antes había la excusa que, pero no, está sintomático, no tose, es pequeñito, no sabe expectorar, porque efectivamente los niños pequeños, a pesar que tengan una tos productiva, no pueden expectorar. Es difícil que boten pues, en un recipiente el esputo. O sea, había que hacerle el aspirado gástrico, hospitalizarlo, ahora ya no. Ahora ya está validado que se puede hacer la prueba molecular en heces. Entonces, ahorita, antes de comenzar el tratamiento preventivo, hay que usar todas las herramientas que tenemos para descartar la enfermedad activa. Y son esas dos cosas, ¿no? La fibra de tórax y la prueba molecular, aunque sea en heces. ¿Sí? Entonces, esa puede ser una pregunta, por ejemplo, ¿no? Puede ser una pregunta de examen, ¿no? Para tuberculosis. Eh, Doctor, y en el caso del tema de asma, más o menos como, ¿qué podría venir? Porque mencionó bastantes tratamientos relacionados a lo del asma. Bueno, a la cabeza el tratamiento de crisis asmática, ¿no? Es una pregunta puede ser paciente escolar de 12 años que viene con un puntaje
Clínico de 6 y satura menos del 92%. ¿Cuál sería, llega a la emergencia? ¿Cuál es su indicación? Qué harían ustedes en ese momento, ¿no? Ya está, pues, ¿no? ¿Cómo lo tratarían? Una crisis asmática moderada, ¿no? ¿Cómo lo comienzan a tratar? ¿No? Las alternativas, pues, de tratamiento, ¿no? O ya una crisis asmática severa, ¿cuál es el tratamiento inicial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O puede ser también paciente asmático, paciente asmático no sé, pues qué edad quieren. Un paciente asmático de 5 años de edad, ¿no? Que está recibiendo corticoide inhalado a dosis moderada y no responde al tratamiento. ¿Qué tendrían que pensar? ¿Qué harían ustedes, no? Elevar el tratamiento, referirlo, ¿qué harían? Doctora, ya tiene un mes con el corticoide inhalado a dosis de budesonida, 400 microgramos y sigue haciendo crisis, doctora. Estaba en la semana pasada en emergencia, no mejora. Viene a su control reclamando la señora. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Aumentan la dosis, lo transfieren, amplían la anamnesis. ¿Qué harían? Doctor, justo mencionó que había que revisar si es que estaba aplicándose correctamente la Exacto, medicación. ¿no? Esta lámina, ¿no? Primero, adherencia. Señora, ¿cómo le indiqué? Enséñeme la receta. Lo ha estado poniendo 2 veces al día, todos los días, segura. Enséñeme cómo lo está inhalando, ¿no? Nuevamente, si fracasa el tratamiento, o sea, si el paciente está con diagnóstico confirmado de asma, siempre hay que volver a replantearse uno, ¿no? En cualquier patología, esto es en general, ¿no? Si el paciente no va bien, hay que replantearse, no sigue etiquetando al paciente, ¿no? A lo mejor, señora, y está con moquitos, sí, doctora, está todos los días con moquitos, estornuda, le pica la nariz, entonces ya, hay una rinitis, ¿no? Una comorbilidad. Y más frecuente, lo que siempre nos olvidamos, señora. Antes de escalar el tratamiento, preguntar pues cómo es el dormitorio, tiene mascotas, el papá es fumador, ¿no? Entonces, antes de escalar el tratamiento, estas 4 cosas tienen que averiguar, ¿no? Por ejemplo, eso puede ser otra pregunta, ¿no? Otra pregunta pudiera ser, por ejemplo, paciente que tiene ya 3 episodios de broncoespasmo, ¿no? Hijo de padre asmático, madre con rinitis, ¿no? El niño tiene sibilancias continuas. ¿Cuál sería el índice predictor de asma, ¿no? ¿Tiene un índice predictivo positivo o negativo? Por ejemplo, ¿no? El índice predictor de asma. Esto nos ayuda mucho en el diagnóstico en niños pequeños, ¿no? O por ejemplo, paciente asmático que llega a la emergencia después de una terapia de rescate, el paciente no mejora, ¿no? No mejora. ¿Había un examen auxiliar que le pedirían o no? Paciente que le hace una terapia de rescate, ¿no? No mejora, sigue siendo con una crisis moderada, a pesar del tratamiento. Ustedes lo están hospitalizando. ¿Algún examen auxiliar se le pediría a ese paciente asmático? ¿Podría tener una complicación por la crisis asmática? ¿Cuál es la complicación más frecuente de la crisis asmática? Ahí está, a ver. Chicos, ¿están? Sí, Hay un doctor, examen. lo Hay del un neumotórax, ¿Cómo? neumotórax como complicación del asma o Podría ser neumotoras o más frecuente atelectasias.
¿no? Atelectasias también es frecuente, ¿no? Entonces, las atelectasias por la crisis asmática también son, es una complicación frecuente, ¿no? Que hay que tratarla, ¿no? Este, por ejemplo, les puedo preguntar en una crisis asmática en un niño que está, que no está vomitando, que no está deshidratado, aparte del salbutamol, ¿qué tratamiento darían, no? ¿Qué otra cosa habría que está en una crisis asmática moderada? ¿Qué otro medicamento, el corticoide, qué corticoide utilizarían, por ejemplo? Cuál sería el corticoide de elección y por qué vía se lo administrarían? ¿De acuerdo? La vía oral, pues, ¿no? Siempre que se pueda, vía oral. A la cabeza lo que tenemos a la mente, tenemos a la mano mejor la prednisona, por ejemplo, ¿no? Esta es la dosis 1 o 2 por kilo día. Otra pregunta puede ser, por ejemplo, ¿no? De acuerdo al GINA, un paciente adolescente, ¿no? Un paciente adolescente que tiene síntomas poco frecuentes, menos de 4 veces por semana, que tiene exacerbaciones que limitan, por ejemplo, un escolar que no puede, que es menos de 4 veces por semana cada vez que juega fútbol, o una vez por semana cuando juega fútbol tiene exacerbación de asma con tos y sibilancias que limiten su actividad, ¿cuál sería el tratamiento, por ejemplo, de elección? Lo recomendable, ¿no? De acuerdo al INA, ¿no? Que sería pues, ¿no? La terapia de rescate antiinflamatoria, o sea, la combinación de un corticoide de dosis baja más formoterol, ¿no? Por ejemplo. La mayoría van a ser, y siempre han pedido casos clínicos, ¿no? Pero no van a ser casos complicados, casos, clínicos complicados, ¿no? Son cosas que ustedes deben, conocer, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y, por ejemplo, también puede ser esto, ¿no? Que es reciente, ¿no? Que lo voy a remarcar. Se puede hacer el diagnóstico de asma en menores de 5 años, siempre y cuando tenga un cuadro clínico compatible, ¿no? Que no haya un diagnóstico diferencial probable, se haya descartado, y que haya respuesta terapéutica, ¿no? Puede hacer el diagnóstico, con esos tres criterios se puede hacer el diagnóstico del asma de acuerdo al INA, ¿no? El índice predictor de asma sí siempre lo deben tener presente, ¿no? Eso ayuda mucho para orientar el diagnóstico, sobre todo en niños pequeños, ¿no? Esta pregunta puede ser, por ejemplo, paciente de 8 años de edad que llega con una historia de enfermedad de 7 días, ¿no? Con tos, dificultad respiratoria. La madre refiere que le ha escuchado silbido de pecho en las noches, pero ustedes al examen físico en ese momento lo ocultan, no hay nada, no tiene distrés respiratorio. Incluso le toman una radiografía de tórax que no hay nada llamativo. ¿Cuál sería, qué exámenes auxiliares pedirían o qué harían? ¿Y qué pensarían? ¿En qué pensarían? Si hay sibilancias escolar asociada al ejercicio nocturno, placa de tórax normal, ¿qué diagnóstico Un, diferente? un broncoespasmo inducido por el ejercicio. Asma, ¿no? Asma inducido por el Mm. ejercicio. ¿Y habría un examen auxiliar que podrían pedirle para confirmar ese diagnóstico? ¿O por el hecho de que en ese momento no le escuchen la sibilancia? Por ejemplo, dense cuenta, imagínense que están haciendo la consulta a las 10 de la mañana y sí, pues la mamá dice que la noche anterior estaba silbando el pecho y en la tarde cuando jugaba fútbol también no podía jugar fútbol porque le roncaba y silbaba el pecho. Entonces lo están examinando al día siguiente, para que está tranquilo, ni siquiera tose,
Ocultación normal, le tomaron una placa ahí en su pediatra para descartar neumonía, no hay nada en la placa. ¿Qué podrían hacer ustedes para plantear asma? ¿Qué podrían hacer ustedes para confirmar o qué examen auxiliar podrían pedir de elección para confirmar el asma o descartarlo? ¿Qué examen auxiliar pedirían? Flujometría, doctor. Flujometría o espirometría, ¿no? La espirometría, ¿no? Esa sería la prueba de elección, ¿no? Más que sacarle una tomografía o examen de sangre o pruebas de alergia. La prueba de elección en ese caso, en ese escenario, sería una espirometría, pues, ¿no? Es la espirometría para confirmar el diagnóstico, la sospecha diagnóstica, ¿no? Porque sí puede pasar, ¿no? Es un escenario frecuente, ¿no? Habitualmente, pues, la sibilancia se va a tirar cuando hay algo que lo induce, que puede ser el ejercicio, puede ser una infección viral, y generalmente en la noche hay más sibilancias por ritmo circadiano, pues, ¿no? Generalmente, como les dije, las crisis asmáticas o exacerbaciones son más durante la noche porque disminuye el cortisol. Y entonces hay mayor proceso inflamatorio y tranquilamente, o sea, no es que la mamá se lo esté imaginando, totalmente tratando de engañarte, es que sí, así es, ¿no? ¿Cómo lo confirmas? La prueba objetiva por confirmar que hay un broncoespasmo y que revierte con el beta 2 es la espirometría, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, duda, comentarios, ya sea de TV o de asma? ¿Nada? Dice que ya no hay más preguntas, doctor. Listo, muy bien, pues entonces espero que las clases son los temas extensos, pero son importantes. He tratado de rescatar lo principal, ¿no? Lo que más tienen que saber ustedes y que sea práctico, pues cosas, conceptos que deben ustedes tener claros. Muy bien, pues chicos, entonces, cualquier cosa me avisan a través de sus compañeros en el Hipólito, si hay alguna duda más adelante, se las puedo contestar a través de ellos. Y si no, ya nos veremos pues en otra oportunidad. Con lo del hospital nos vamos a ir viendo, pues. Y como les digo, hay un taller, un seminario de los que hay en las 11 de la mañana que es crisis de asma, ¿no? Eso tienen que sacarle provecho a ese taller, porque sí es algo que tienen que dominar ustedes. Listo, muchas gracias chicos, gracias por la paciencia, porque han estado atentos y espero pues que las clases les haya gustado. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.